Hilos de América. Al finalizar, detrás de cámaras. Columbia Television. Bienvenidos a Hilos de América, soy Santiago Piña, el espacio donde no gritamos consignas, no repartimos aplausos gratis y no fingimos sorpresa. Aquí desenredamos la política del continente hilo por hilo, porque cuando todo parece conectado, normalmente lo está. Hoy vamos a hablar de tres temas que aunque me parezcan distintos, están profundamente entrelazados. Vamos a hablar de la relación México con la OTAN, para la cual tendremos un invitado muy especial, el presupuesto militar y la extraña pero muy conveniente alianza entre Morena y el PRI, encabezada por dos figuras que hasta hace poco no figuraban ni en la sopa política. Comenzamos. Hoy comenzaremos hablando de uno de los hilos más polémicos que ha vivido México en la historia reciente, la alianza entre Morena y el PRI, encabezada por Joseph Álvarez Rivas y Ricardo Salvador Paredes. Es muy chistoso esto, ya que históricamente estos partidos se han presentado como enemigos naturales. Uno se vendió como el cambio, el otro como el pasado, uno prometía romper con las viejas prácticas y el otro cargaba con décadas de ellas. Pero en la política mexicana, una regla no escrita. Cuando el poder está en juego, la ideología se vuelve opcional. Y vaya que son ideologías totalmente distintas. Esta alianza no nació de una visión compartida de país ni de proyecto nacional sólido. Nació de la convivencia pura, del cálculo frío y del reparto de espacios de poder. Esto no es una coalición, es una coalición de intereses, lo cual nos lleva a hablar del ascenso de los donadie, poder sin trayectoria. Y aquí viene la pregunta que muchos se hacen. ¿Quiénes son realmente estos dos personajes, Joseph Álvarez Rivas y Ricardo Salvador Paredes? Hasta hace poco eran figuras prácticamente desconocidas en el escenario nacional, sin grandes trayectorias, sin liderazgo social visible, sin un historial que justificara su ascenso tan acelerado al poder. Y sin embargo, hoy toman decisiones claves. ¿Cómo lo lograron? Porque mérito no fue por resultados. Fue por saber moverse en el momento correcto, tejer alianzas oportunistas y aprovechar la fragmentación política que lamentablemente nuestro país vive desde mucho tiempo. Son el ejemplo perfecto de una clase política que no llega para servir, sino para usar el poder como trampolín personal, ya que estas dos personas juegan con el sistema, con las instituciones y con el país como si fuera una ficha más en su tablero. Cuando los don nadie llegan al poder sin preparación ni proyecto, el problema no solo es su falta de experiencia, sino su falta de límites, ya que ponen por delante sus metas personales que las metas que tenga un país. Ahora hablemos del famoso presupuesto militar y esto desató muchas críticas al presidente, porque mientras habla de cooperación internacional, el gobierno comenzó a presionar el tema fiscal, dejando claro que alguien que tenía que financiar este nuevo rumbo. Y entonces llegó el mensaje famosísimo a la comunidad empresarial, el cual citaré. Atención, comunidad empresarial. Se les informa que ha iniciado el periodo de pago de impuestos mensuales. Recuerden que si no pagan, el impuesto se les aplicará una multa de 200 Robux. El mensaje no pudo ser más claro. La paz cuesta y la OTAN cuesta muchísimo más. Y vaya que alguien la tiene que pagar y la tendremos que pagar lamentablemente los mexicanos. Esto genera una enorme molestia, porque el país no está preparado económicamente para asumir los costos de una política exterior más militarizada. Y eso lo puedo decir yo desde mi propia experiencia en la política y como un expresidente. México no es un país militar. México siempre se ha caracterizado por ser un país neutral, por, por promover la paz y por siempre buscar ser un mediador en el ámbito internacional. Aumentar impuestos o endurecer sanciones en un contexto de incertidumbre económica solo provoca desconfianza, frena inversiones y desgasta aún más la relación entre el gobierno y el sector productivo. México necesita crecimiento, no presión fiscal improvisada.
necesita estabilidad, no experimentos geopolíticos. Con esto, vamos a una pausa para regresar y hablar sobre el muy controversial tema de la OTAN, donde nos acompañará Rodrigo Rivadeneira. Columbia TV ya es una gran familia, pero aún nos falta algo. Nos faltas tú. Tu empresa podría patrocinarse en este mismo espacio, por precios cómodos para cualquier empresa. Participa con nosotros. Anúnciate aquí mismo. Y por fin, el momento que todos estábamos esperando. Ahora sí hablaremos sobre el famosísimo Tratado de Estrada. Pero antes de comenzar a hablar de este interesante tema, me gustaría presentarles a un invitado muy especial que tenemos en el foro el día de hoy, Rodrigo Rivadeneira. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Santiago. Gracias por invitarme a tu foro, a esta amena conversación. Me gustaría preguntarte antes de comenzar a hablar sobre esto. Hemos visto cómo te has expresado sobre este tema en redes sociales, pero me gustaría que profundizaras un poco más en cómo puede afectar la entrada de México a la OTAN, hablando económicamente. Mira, económicamente estamos en un punto crítico, ¿no? El gobierno ya lleva más de un mes, a partir de hoy, que es 2 de enero del año 2026, ya llevamos más de un mes de gobierno y no se ha dedicado a publicar indicios de que va a haber un paquete económico. Se cierra hoy la legislatura, obviamente vamos a tener que esperar un poco más. Si el tratado se llegase a aprobar en este periodo donde no hay un paquete económico, no sabremos cómo se destina, cuánto presupuesto se destina a Sedena, a defensa, y esto pues puede ser perjudicial porque el gobierno puede hacer, deshacer y hacer como vea necesario en este tratado. Así es, porque pues, se nos presenta todo muy elegante, todo muy correcto, pero pues, también engañosamente tranquilo, porque aunque el discurso habla mucho de la paz, en la práctica del gobierno que comenzó a empujar una idea peligrosa que México debería incrementar su capacidad militar para estar a la altura de su nuevo rol internacional, pues es importante detenernos en este punto, ya que vaya, hablando entre dos expresidentes, México, o sea, nosotros dos sabemos que México no es un país armamentístico, que no, o sea, si algo que nos caracteriza es que no somos una industria militar fuerte, no exportamos armas y no contamos con la infraestructura ni con la estabilidad presupuestal para sostener ese modelo. Entonces, ¿tú qué crees, políticamente hablando, qué consecuencias crees que pueda traer esto para el presidente? Mira, antes que nada, dentro de la Constitución, en el artículo 74, en el párrafo 10, brevemente dice no la intervención y el apoyo entre pueblos hermanos. ¿Qué pasa si la OTAN, bueno, si el Congreso aprueba el Tratado de OTAN? Obviamente sería anticonstitucional, porque un artículo dentro de la Constitución, pues es inquebrantable hasta que haya una modificación. Entonces, si se llega a aprobar esto, el presidente y los diputados que lo aprueben serían, bueno, castigados o tendría consecuencias legales por la falta bueno, falta legal. O sea, es anticonstitucional esta parte. Eso sería lo principal. O sea, Y básicamente estás invitando a nuestros diputados a leer la Constitución. obviamente a los diputados, pero mucho antes. Quien redactó el documento, hubo fácil 3 personas que lo vieron. El presidente en primera para mandarlo, el secretario de Gobernación que debe estar al pendiente, al margen para cuidar y prevalecer al presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, y no, creo que fueron 4, incluso el de Defensa tuvo que haber estado intervenido en este documento en lo legal a México, porque quién sabe
¿qué otros estatutos puede quebrantar la ley mexicana con la OTAN? Vaya que estamos en una situación un poco delicada, porque pues, intentar jugar en la liga militar de la OTAN no solo es irrealista, también es súper riesgoso, porque pues, acercarse demasiado a esta alianza implica compromisos políticos y estratégicos que ambos sabemos que son insostenibles y también económicamente hablando. Para México, puede traer consecuencias fatales. Entonces, también me gustaría aprovechar para preguntarte, ¿qué le aconsejarías al presidente que, vaya, este punto se lo voy a dar? Ha estado involucrado con la comunidad internacional, pero ¿qué consejo le darías al presidente para que a la hora de tomar este tipo de decisiones, las hiciera de manera acertada y no pensando por los intereses de unos cuantos? Primero, pues como nos hemos manejado los últimos 4 expresidentes, ¿no? Garza Sada lo confirmó. Eh, no, o sea, tenemos que tener una buena relación con la comunidad internacional. Eso no hay que negarse. O sea, simplemente la política externa que se está llevando este gobierno, con la visita de Indonesia a México, con la de El Salvador, con la de Guatemala, que abriendo un paréntesis, está bien, pero está descuidando mucho la política interna. La situación debe ser controlada. Obviamente, entrar a una comunidad internacional que, que no tenga una responsabilidad mucho mayor como la que tiene la OTAN. Puede ser, ahorita que estamos en la de la Organización de las Américas, puede que más interés en la UNESCO, volver a recuperar la silla del Consejo de Seguridad. O sea, tener esa participación que nos involucre en un punto, un foco más grande, pero nada más diplomáticamente, no militar. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, invitar al presidente. Estás invitando al presidente a que se centre en los valores que ha promovido México en vez de estarse centrando en una idea de jugar a los soldaditos. Sí, 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 a la no intervención, porque estamos hablando que el Tratado de Estrada dice que vamos a hacer un puente hacia América Latina. Y obviamente eso puede ser una consecuencia, o sea, otros gobiernos lo pueden tomar como consecuencia negativa, porque Así. vamos a tener que tener un armamento mucho mayor y superior, y puede ser bueno, una forma de que tomen a nuestro gobierno o a nuestro país como superiores y que sientan que los vamos a amenazar, cosa que no puede ser. Y pues creo que también es muy importante recordar que hace no mucho tiempo México estuvo en una posición muy delicada con Estados Unidos. Se nos acusó injustamente vaya, ni siquiera recuerdo de qué, pero estuvimos al borde de una crisis gubernamental con Estados Unidos. Y vaya, sabemos que México no es potencia militar para competirle a Estados Unidos. Entonces, pues sí, estamos en una posición muy delicada y agradezco que hayas venido al foro a poder platicar con nosotros sobre este tema. Y, y qué bueno que tengas el valor de confrontar a esta clase política que vaya que me ha dejado mucho que desear y creo que a más de uno le ha dejado mucho que desear. No, muchas gracias por invitarme, por ser parte de esto, ¿no? Y hay que hacer un diálogo más grande para que toda la población mexicana, incluso diputados que estén ahorita atrás o a favor de esta ideología un poco errada, a que tengan un poco de criterio hacia la toma de decisiones de lo que está por venir. Muchas gracias, por la invitación. Gracias, Rodrigo. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a amasar la masa, ¿no? Pues para que vaya quedando acá con forma de
de círculo acá de pizza. Pues sí, o sea, ¿cuándo se han comido una pizza con forma de balón? Pues nunca. Entonces, pues hay que aplanarla. Ahí mero, mira, ahí va quedando. Ahora lo que sigue va a ser ponerle salsa de tomate. Aquí en este programa, solo aquí, en ningún otro canal, más que en Colombia Televisión. El Tratado de Estrada pudo haber sido una oportunidad histórica para reforzar la imagen de nuestro país como potencia diplomática de paz. Pero vaya que terminó envuelto en polémica por intentos de militarización, presión fiscal innecesaria y alianzas políticas que contradicen cualquier discurso de cambio. De verdad que es tristísimo. En Hilos de América lo decimos claro y sin rodeos. México no necesita más armas, necesita visión, coherencia y líderes con proyecto. Porque cuando el poder se ejerce sin responsabilidad, los hilos no solo se tensan, se rompen. En fin, politiquería. Pasemos a hablar de otro tema muy importante en la región, El Salvador. Mientras México lidia con sus propias contradicciones, el escenario regional también se mueve. El nuevo presidente de El Salvador, Jorge Fernández, llega en un momento clave para toda Centroamérica. Su liderazgo puede redefinir relaciones y alianzas del poder en la región. México intenta posicionarse como un puente diplomático entre Norteamérica y Centroamérica, pero ese rol depende también de interlocutores confiables y estratégicos. Y aquí es donde aparece El Salvador. Fernández será un actor clave para saber si esta nueva etapa regional se construye desde la cooperación o desde la confrontación. Vaya que el futuro de México es incierto y podemos ahora sí que esperar cualquier cosa, ya como lo vimos entre la alianza entre PRI y Morena. En fin, muchas gracias por haber visto este programa y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias. Columbia TV presentó.